La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he venido estudiando desde hace algún tiempo. Se llama precisamente Conociendo al Dios de la Biblia, aunque es muy pretencioso porque realmente conocer al Dios de la Biblia, como lo decía el pastor Moisés esta mañana, tendremos toda la eternidad para conocerle. Pero por lo menos voy a intentar dar algunos atributos del Señor, los cuales tienen una incidencia poderosa en nuestras vidas y los cuales nos pueden a nosotros bendecir y traer cambios significativos a lo que nosotros somos como creyentes. Entonces vamos a leer este texto de Jeremías 9:24. Dice la escritura en Jeremías 9:24, si alguien quiere alabarse, si alguien quiere darse un reconocimiento a sí mismo, dice, alábese y en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, este es nuestro texto de partida. El conocer y entender al Señor, ese conocimiento y ese entendimiento que es, yo lo diría en mis palabras, es el supremo llamado de todos los seres humanos en la creación. Tú eres llamado y llamada, hermana querida, a conocerle, pero también a entenderle. Somos llamados a saber quién es Dios, quién es ese Dios tan hermoso que nos ha redimido, pero también somos llamados a entender cómo piensa Dios y qué espera Dios de nuestras vidas. Entonces, en ese conocerle, quiero resaltar de sus múltiples atributos, quiero resaltar 4 atributos en los cuales me quiero apoyar para esta enseñanza con ustedes, y en las cuales espero que podamos hacer conexiones de estos atributos de Dios con nuestra realidad, con nuestro día a día. Porque a veces los estudios en la palabra se quedan en la esfera de lo escatológico y allá en las nubes dando vueltas, y pocas veces los aterrizamos en nuestra rutina, en nuestro día a día. Y en alguna forma quiero guiarlos también a que podamos llevar a este aterrizaje de los principios del Dios eterno sobre nuestras vidas. Entonces, el primer punto precisamente que quiero compartir con ustedes es que estamos ante un Dios eterno. Un Dios eterno que no tiene principio ni fin. Un Dios que existe por sí mismo y sin necesidad de un tercero que le ayude a existir. En Éxodo 3, 14 y 15 encontramos un relato muy hermoso sobre cómo Dios se revela a sus hijos y en este caso a Moisés. Cuando Moisés tiene esa experiencia ante la zarza ardiente allí en el desierto, Moisés recibe una tarea de parte de Dios. El Señor le dice, quiero que vayas a Egipto nuevamente y que liberes a mi pueblo. Y entonces Moisés le pregunta al Señor, le dice, bueno Señor, ¿y yo de parte de quién digo que voy? ¿Quién eres tú? ¿Y en nombre de quién voy para que ellos me crean? Entonces el Señor le responde en el verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de los hombres, a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Este es el primer texto sobre quién es Dios, y la expresión yo soy el que soy, tiene
varias interpretaciones y varias enseñanzas para nuestras vidas. La primera, como lo dije antes, es un eterno presente. O sea, en el Señor no hay tiempos en la historia como nosotros la contamos o la conocemos. De hecho, para muchos teólogos y analistas dicen que Dios está por encima de la existencia misma, y esto lo voy a tratar cuando hable de la autoexistencia de Dios, y que a Dios no lo controla ni el tiempo, ni la materia, ni nada, absolutamente nada. A Dios no lo controla el espacio mismo. Dios está por encima, es un concepto que es demasiado grande para nuestra mente finita. Pero lo cierto del caso es que cuando Él se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, le está diciendo, yo controlo el tiempo, yo controlo tu pasado, tu presente, tu futuro. Le está diciendo, no hay otro Dios, no hay otro aparte de mí, no hay Dios diferente de mí. Y si bien en Egipto había infinitud de dioses, en Babilonia, en los antiguos tenían dioses para todo, dioses para los cultivos, para las cosechas, para el invierno, para el verano. El Señor se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, no hay otro. Y llévate eso, mi hermano querido, no hay otro. No hay alguien más en que nos podamos apoyar y confiar. No hay ni siquiera uno medianamente parecido al eterno Dios, al grandioso Dios. Y en segundo lugar, este eterno presente se asocia a su fidelidad en sus promesas. La Escritura nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la Escritura podemos inferir por la palabra que esa eternidad de Dios de ayer, hoy y siempre tiene que ver con sus principios y con sus promesas. Las promesas del Señor no cambian. Los principios del Señor no mudan, no cambian de época a época, se mantienen firmes. Y si Él ha establecido en su palabra principios asociados a la salvación, a la vida eterna, principios asociados al temor de Dios, a la identidad en Cristo, eso no va a cambiar. Se van a mantener y eso es como de trasfondo la gran promesa para nuestras vidas, que si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Él va a cumplir sobre tu vida esas promesas que Él ha hablado sobre tu vida a través de la palabra. Por ejemplo, cuando dice Jeremías 29:11 que yo conozco los planes que tengo para ti, planes de bendición, planes de provisión, planes de salvación, planes de restauración, esta promesa, aunque fue para un tiempo histórico, tiene una vigencia universal. Dios conoce los planes para tu vida. Dios conoce tus propósitos y el Señor tiene control, tiene gobierno sobre lo que tú eres y sobre lo que tú estás y piensas hacer. Esto es importantísimo porque se asocia a esa eternidad de Dios, un Dios que no muda, un Dios que no cambia, un Dios que se mantiene vigente y un Dios que cumple lo promete. ¿Cuántos de ustedes pueden creer esto, hermanos queridos? Un Dios que cumple lo que promete, porque Él es un Dios eterno, es el mismo, Él no cambia y aparte de ello es un Dios que está preocupado por tu presente y tu futuro. Decía esta mañana la congregación que la virtud de esta eternitud de Dios es que ya está en tu futuro. Él conoce tu futuro, conoce qué va a suceder en los próximos días sobre tu vida, porque a Dios no lo controla el tiempo como a nosotros nos controla. ¿Y qué significa esto? Que al conocer nuestro futuro, Él en su providencia tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de tus planes. Por eso lo que dice la Escritura, encomienda al Señor tu camino, encomienda al Señor tus planes, porque Él tiene cuidado. Porque Él sabe lo que va a suceder, Él guarda, Él envía a su ángel de protección, de cuidado sobre tu vida. Él tiene protección especial para tus propósitos de servir al Señor cuando tú estás orando por ofrecer tu casa o tu espacio para los grupos que se manejan aquí, cuando tú tienes una intención de servir a tu Dios, cuando tú tienes una intención de levantar un negocio, una empresa, Dios tiene cuidado. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, hermanos,
Animémonos con esta virtud de la eternidad de Dios, porque la eternidad de Dios nos fortalece y nos sostiene en el tiempo, porque la eternidad de Dios vela por nuestro cuidado en los días postreros. Un segundo principio que está en la Escritura tiene que ver con la autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios nos habla de que Dios no fue creado ni fue pensado por otro ser. Dios autoexiste por sí mismo. Y miren lo que dice Juan 5:26. Este es un verso increíble. Es una bomba sobre quién es Jesús y sobre cuál es su rol y su existencia en el plan creador de Dios. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué significa esto de tener vida en sí mismo? Es la facultad que solo tiene Dios de ser autoexistente. Por sí mismo. A Dios no lo motiva a su existencia absolutamente nadie. Y si bien hay teorías, las teorías relacionadas con el origen del universo, que cómo aconteció el Big Bang y que si el Big Bang es cierto, entonces ¿quién creó el Big Bang? Y si el Big Bang tuvo un creador, entonces ¿quién creó a ese creador? Y caemos en una serie de falacias argumentativas que no nos llevan a ninguna conclusión. Lo cierto del caso es que Dios es el punto creador de todo lo que existe y que Él no necesita de un tercero para ser creado. La Escritura no lo dice en sí mismo. Y no solamente el Padre, porque ustedes pueden ver que este atributo que Jesús expone sobre el Padre de tener vida en sí mismo, autoexistente, significa, y lo expresa también Jesús, que el Hijo también tiene vida en sí mismo. Y esto es clave para nosotros los cristianos, hermanos, porque existen tendencias en la teología actual. Hay un movimiento que se llama el movimiento de Jesús en teología, que no es realmente el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús es una variedad de desórdenes teológicos que se han venido dando desde el siglo XX, en los cuales se niega la deidad de Cristo, se niega la autoexistencia de Cristo y se pone a Cristo en la categoría de un hombre más, un profeta más. Lo cierto por la Escritura es que Cristo no es un hombre más. Cristo no es nuestro hermano mayor, como nos enseñaban en la religión popular. Cristo no es nuestro ser superior que nos aconseja y nos acompaña. Cristo es Dios mismo, Dios encarnado, Dios hecho hombre, y Cristo es, en su humanidad, cuando estuvo en la tierra, fue 100% humano, pero 100% divino. Esto es clave dentro del concepto teológico nuestro. Pero ya ahora en su manifestación divina es 100% Dios y está dispuesto a respondernos como Dios y Señor, a atender a nuestras oraciones, a atender nuestras plegarias, nuestras solicitudes. Por eso dice la Biblia que en el cielo, dice en el libro de Hebreos, tenemos un mediador, un intercesor que ora por nosotros y que nos sostiene. Y ese mediador se llama, ¿cómo, hermanos? Se llama Jesús. Nuestro mediador e intercesor realmente es Jesucristo. Y el papel protagónico de Jesús no podemos quitarlo del escenario en aras de complacer las doctrinas contemporáneas sobre la deidad de Cristo o sobre la humanidad de Cristo. Estos errores ya los enfrentaron los antiguos, San Agustín, Santo Tomás, cuando tuvieron que enfrentar el arrianismo y el pelagianismo, que eran movimientos como ahora que tratan de negar la divinidad de Cristo, o que tratan de afirmar que solo Cristo era Dios, o que solo el Padre era Dios, o solo el Espíritu era Dios. En ese sentido, la Escritura nos da herramientas importantes, nos da principios fundamentales para que tengamos claro la deidad de Cristo a la par del Padre y a la par del Espíritu Santo. ¿Lo creemos así, Iglesia del Señor? Amén, amén. Entonces, estamos ante un Dios que es
autoexistente, un Dios que se da la vida a sí mismo, que no necesita de que una tercera entidad se la dé, es un Dios que no se deriva de nadie, es inherentemente creado en sí mismo, y a esta cualidad, pues los teólogos a esta cualidad le llaman aseidad. La aseidad es la característica única y exclusiva del Señor de ser autoexistente. Entonces, hermanos, afirmarnos en la doctrina, ojo con las doctrinas humanistas que niegan la deidad de Cristo, o algunos otros grupos religiosos que también desde su interpretación de la Biblia niegan la deidad de Cristo. No sé si ustedes han oído el caso de los testigos de Jehová, que para ellos Jesús fue un profeta y su trascendencia no va más allá de esa característica de profeta, al igual que por ejemplo los judíos en la actualidad, que tampoco reconocen a Jesús en su deidad. Pero para nosotros y por la palabra, Jesús es Dios, y como lo dice en Colosenses, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermoso lo que nos habla la Escritura sobre Jesús. Entonces Jesús es el principio, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, la siguiente característica entonces, o atributo de Dios, es que estamos ante un Dios santo. Un Dios santo. Y en Isaías 6:3 precisamente, en este texto, hay una explicación interesante de la santidad de Dios. Dice, y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este pasaje narra un encuentro que tuvo el profeta Isaías con el Señor. Él vio un templo, se presume que es el templo celestial, la revelación del cielo, y allí vio unos ángeles, unos querubines de una presencia temeraria, impactante, y veía que esos ángeles estaban al lado del trono del Señor y no cesaban de decir Santo, 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 proclamando la pureza y la perfección moral del Señor. Isaías expresa esto en forma magistral, y luego lo toma el libro de Apocalipsis también en el capítulo de la adoración celestial. Ustedes van a encontrar que en ese momento dice que tanto los ángeles como todos los que estaban reunidos allí en esa adoración celestial no cesaban de decir Santo, 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 Santo. ¿Por qué este atributo es tan importante? Bueno, en primer lugar, porque refleja el concepto de la Trinidad. Si bien el atributo no se orienta a decir que Dios es un Dios trino, 3 veces santo, la expresión santo, 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 muchos teólogos concuerdan en su mayoría que es un versículo que hace referencia a la Trinidad divina. Nos está exponiendo Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu. Pero en segundo lugar también hay una explicación cultural dentro de la escritura hebrea cuando se repetía un adjetivo 3 veces sobre un ser, sobre un objeto, sobre una persona. Entonces cuando se repetía 1 o 2 veces quería decir que la cualidad era importante, era de resaltar, era para tener en cuenta, pero que hasta ahí. Pero cuando se resalta 3 veces, quiere decir que es la cualidad mayor y a la cual hay que ponerle atención. Entonces, por eso, hermanos, ustedes en la Escritura encuentran que Dios es justo, pero no van a encontrar Dios es justo, justo, justo. Encuentran que Dios es amor, pero no van a encontrar que Dios es amor, amor, amor. Que Dios es verdadero, fiel y verdadero, pero no van a encontrar 3 veces repetida, porque todos estos atributos de Dios, si bien son inmensos, se balancean a la luz de un atributo mayor, y ese atributo mayor es la santidad de Dios. Entonces, por ejemplo, grupos actuales de cristianos que están muy conectados con la ideología LGBTI, y que aceptan la ideología LGBTI que dice que para la relación entre hombres o entre mujeres, que amor es amor y es todo lo que importa.
Pero si ese es el concepto, ese concepto tiene que someterse a un atributo mayor. Sí, amor, es muy interesante, pero más arriba dice, Dios es santo, santo, santo. Entonces todos estos conceptos ideológicos tienen que balancearse a la luz de la santidad. El tema justicia social. Sí, pues que es que hay que luchar, hay que confrontar, hay que batallar, porque es que la justicia es de Dios. Ok, vamos a mirar la justicia. La justicia de Dios en términos de la santidad de Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a tener un entendimiento mucho más espiritual y claro del acontecer social y cultural en donde nos encontremos. Porque si despojamos todos estos atributos de Dios, de su atributo mayor, que es la santidad, pues casi que vamos a quedar sueltos en un mare magnum de interpretaciones a lo que cada uno quiera asumir como amor, o lo que cada uno quiera asumir como justicia, o lo que cada uno quiera asumir como dignidad. Todos estos conceptos para nosotros los cristianos se balancean a la luz de un Dios que es 3 veces santo. Lo mismo para las relaciones afectivas. El hecho de que una pareja de novios se amen no significa que ya tengan que fornicar, porque más allá del amor, balancea el amor la santidad de Dios. ¿Sí me hago entender, Iglesia del Señor? Para todos los aspectos, en términos de la economía, en términos de cómo vivo yo la vida, en dónde estoy parado, todos estos asuntos de mi existencia se balancean a la luz de la santidad del Señor. Entonces, en ese sentido, hermanos, la santidad del Señor tiene 2 formas en las que vamos a acercarnos a ella. La primera, como lo dije al comienzo, Dios existe por encima de su creación. Y este es uno de los sentidos de santidad, de los significados de santidad. Santidad significa apartado de o separado de. Dios no es el universo, como los panteístas o la nueva era lo quieren hacer ver. El Señor no es el universo. El universo fue creado por Dios. Los astros, los planetas, las constelaciones fueron creadas, tienen creador, tienen dueño. Dice la Escritura que Él conoce los nombres de las constelaciones, conoce los nombres de las estrellas. Luego los seres humanos no estamos llamados a asociar la divinidad de Dios con la divinidad del universo. Eso se llama panteísmo, se llama nueva era. Y los seres humanos estamos llamados a reconocer que sobre la existencia de todo lo que hay un Dios poderoso, eterno, grandioso, que creó todo lo habido y por haber y cuida de su creación. Dios no jugó a los dados o a la suerte con la creación, lanzó los dados y a ver qué salía y la dejó por allá defendiéndose sola. Dios cuida su creación. Dios cuida de lo que Él mismo hizo y la evidencia la vemos en el día a día, cómo cuida de nuestras vidas, cómo cuida de la naturaleza, cómo cuida de tus pequeños, cómo cuida de lo que tú tengas, sea poco o mucho, Dios cuida de su creación. Entonces, en ese punto, hermanos queridos, la idea inicial de santidad es Dios está apartado, está por encima de su creación. Pero también hay una segunda idea de santidad y es la moral perfecta de Dios. Varios teólogos dicen Dios es moralmente perfecto y perfectamente moral. En Él no hay asomo de indignidad, en Él no hay fisura alguna de inmoralidad, de pecado, de quiebre ético, como lo hay en las diferentes figuras de dioses que nos inventamos los hombres. Para la muestra de un botón, si había un dios corrupto y perverso era Zeus en la cultura griega, y si habían dioses perversos, los aborígenes latinoamericanos que demandaban cosas horribles, sacrificios de niños. Entonces nuestro Dios es moralmente perfecto y perfectamente moral. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros, iglesia? Que el acontecer, la historia de Dios sobre la humanidad tiene que ser mirada desde la moral santa del Señor. Cuando suceden situaciones terribles, cuando pasan situaciones de la naturaleza, derrumbes, inundaciones, temblores, a veces los cristianos también tendemos a decir, pero Dios, ¿cómo así que pasó esto? ¿Dónde estabas tú, Señor?
esa no es una pregunta correcta para el Señor, porque el Señor es moralmente perfecto y el Señor gobierna sobre la creación, gobierna sobre el universo. Es decir, lo que quiero plantearles, hermanos, es que jamás en tu vida se te ocurra cuestionar al Señor por las cosas malas que pasan. Jamás lo intentes, no te atrevas, porque muchas de las cosas malas que pasan es porque el Señor en su voluntad permisiva deja que sucedan cosas. Somos una raza caída que tendemos a dañar lo que el Señor ha creado. Pero en otras Dios permite porque quiere traer bendición y quiere traer salvación. Y si duda un poco de esto, mire la historia de José. La historia de José, cómo fue vendido, arruinado por sus hermanos, esclavizado, terminó en la cárcel y al final cuando el Señor lo levanta y los hermanos están preocupados porque dicen, ahora sí José nos va a cobrar todas las que le hicimos, José les dice, no se preocupen, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo cambió para bien. Dios cuida nuestra existencia, está pendiente de lo que somos, de lo que hacemos, y esa perfección moral funciona para enderezar tus caminos. ¿Lo creen, hermanos queridos? Esa perfección moral, si estás batallando con un pecado, con una debilidad, si estás siendo acosado, la tentación, la perfección moral de Dios es tu mejor defensa. Si alguien quiere ser santo en esta vida, tiene que pegársele al dueño de la santidad. La única forma es adherírsele, ir allá, Señor, transfórmame, Señor, lléname de tu carácter moral y afírmame en medio de mi debilidad. Y Él es el que levanta al caído. Él es el que transforma el corazón. Cuando estás batallando con tus hijos por alguna situación de pecado, desobediencia, recuerda, tú no eres Dios para cambiar a tus hijos. El único que cambia el carácter de nuestros hijos es el Señor. Yo recuerdo en mi juventud, cuando vivía con mis padres, en medio de mi perversión y de mi pecado, y mi mamá a las 4 de la mañana orando, Señor, sálvalo, y yo me tapaba la cabeza con la almohada, ya cállese mamá, no ore más. Y mi mamá, Señor, cámbiale ese corazón, Señor, impídele que haga maldad. Y pues uno de hombre inconverso con todos sus planes de maldad. Pero poco a poco, esas oraciones de una mujer que oraba confiada en que el Señor respondía, fueron haciendo efecto. Y de un momento a otro, con mi esposa nos encontramos en una iglesia cantando y aplaudiendo como ustedes acá. Y de un momento a otro estuve dirigiendo la alabanza, luego de otro momento a cargo de un colegio. Y aquí me tiene el Señor. Porque hubo alguien que oró que transformara desde su marco moral la moral de alguien que estaba totalmente torcido. Y Dios ahí me lleva. Así de que mamás, papás, ustedes tienen una esperanza poderosa. Las oraciones de ustedes son poderosas y efectivas para bendecir a esta generación. Y ustedes jóvenes que me escuchan, no esperen a que tengan que pasar situaciones difíciles de ruptura en su código moral para que entiendan que Dios tiene una moral perfecta para sus vidas. Denle tiempo al Señor, denle espacio al Señor y Él transformará sus vidas y Él fortalecerá. Y lo que antes era una batalla en términos de la cultura, lo que fuera, el tipo de práctica pecaminosa que fuera, cuando usted le da tiempo al Señor, para usted se vuelve una libertad, poder andar, poder avanzar sin acudir a la tentación, sin acudir al pecado. Pero recuérdenlo, el que transforma los corazones, el que cambia, el que nos alinea con su moral perfecta, es el Señor Dios Todopoderoso. Su Espíritu Santo está para que nosotros seamos bendecidos, levantados, edificados, transformados. En este punto, entonces, hermanos, les quiero mostrar en este versículo, Deuteronomio 32:4, hablando de moral bíblica. Si hay un versículo que formula toda una estructura bíblica sobre cómo debe ser la moral cristiana, es este versículo. Y ojalá ustedes tengan tiempo de leerlo, de estudiarlo, de llevarlo a comparar con otros textos en la Escritura,
Pero este texto está sentado al comienzo de la Escritura. Deuteronomio es uno de los primeros 5 libros de la Escritura. Y está sentado de tal forma o afirmado de tal manera que le da una luz general tanto a Moisés, que fue el que lo recibió, como a toda la raza humana sobre cómo debe ser su idea de justicia. Dice el texto, dice... Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Este texto es una canción. Ya Moisés estaba para entregar su vida, ya iba a ser llevado por el Señor. Y entonces el Señor le dice a Moisés, te voy a dar una canción para que la cantes. Y eso creo que es en el capítulo 31. Y en el 32 entonces Moisés empieza a cantar la canción. Y este verso es una parte de esta canción. Y miren lo que está diciendo. Roca se asocia con firmeza, con estabilidad. Obra perfecta, obra sin error, sin mancha, sin fallo. Caminos de rectitud, caminos sin iniquidad. Dios de verdad. La verdad es el principio de la justicia, de la rectitud y de la santidad. Y en la Biblia ustedes encuentran que la verdad está definida en 2 formas. Primero, como una idea. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero segundo, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. La verdad es una persona. Y la verdad se asocia con toda la idea de santidad y justicia que está expresando aquí Deuteronomio 32:4. Entonces, Dios de verdad, sin iniquidad, es justo y recto. Aquí está la base para la construcción de una teoría social de justicia. Porque todo lo que vemos de justicia social en la actualidad es un conflicto de odios, del que tiene contra el que no tiene, del que ya vivía aquí con el que no vivía, llegó, del que se fue pero no volvió. Es una lucha de odios y hacia eso nos están llevando las doctrinas de justicia social en la actualidad. En Colombia esto es espantoso. En aras de la justicia social se queman buses, se protesta rompiendo los muebles públicos, se hace daño, se maltrata a la policía en aras de la justicia social. Pero la justicia real, hermanos queridos, está aquí en Deuteronomio 32:4. Ahí está, aprender la verdad, enseñar sobre Jesús, buscar la rectitud en los caminos, operar en justicia, vivir en firmeza, el tipo de la roca, y ahí tenemos para la construcción de toda una teoría sobre justicia social. Entonces esto nos ayuda a entender que la santidad de Dios tiene unos efectos poderosos en la cultura. Hermano querido, la santidad de Dios, ese santo, 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 no es un asunto meramente de ángeles, es un asunto que tiene que ver con tu cultura, con tus estilos de vida, tiene que ver con lo que haces, cómo planteas tu vida, cómo desarrollas tu hogar. Esta santidad de Dios tiene que ver sobre cómo administras tu dinero. Tiene que ver sobre cómo planteas tus negocios, tu empresa, cómo desarrollas tus productos si eres emprendedor, cómo desarrollas tu vida académica si estás estudiando, si te estás preparando. La santidad de Dios es un asunto que compete a todos los hijos de Dios. ¿Lo creen así, Iglesia del Señor? Así de que afírmese en eso, afírmese en esa santidad y esfuerce en esa santidad por hacer las cosas con rectitud, por operar en verdad, por apartarte de la iniquidad, por ser justo y por tener firmeza, la roca, firmeza en todo lo que tú hagas. Y de esta forma tú vas a ver cómo una cultura que inicialmente está trastocada y enloquecida con sus ideales de justicia, de amor y todos sus ideales incorrectos, cómo es afectada cuando hay hombres y mujeres que tienen la idea clara de quién es Dios, quién es el Dios Santo y cómo opera en la sociedad, en la cultura. Entonces la santidad de Dios, hermanos queridos, como lo dije,
aunque es inherente a Dios y a todo lo que Él hace, tiene sus efectos visibles en todo el diario vivir de los seres humanos. En todo lo que hacemos, la forma como tratas a tu cónyuge, la forma como tratas a tus hijos, la forma como tu hijo tratas a tus padres, todo es un asunto que está rodeado por la santidad. Por eso es tan importante el atributo de la santidad, por los efectos concretos y puntuales que tiene sobre nuestras vidas. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces, ¿cuál fue el primer atributo del que hablé? Dios es eterno, perfecto. El segundo, Dios es ¿qué? Autoexistente. Oigan, esperen, voy a empezar de nuevo, ¿listo? Vamos. Bueno, primero, eterno, segundo, autoexistente, tercero, santo, santo, y aquí va el cuarto, Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, en este atributo, voy a apoyarme en el Salmo 93.1, aunque hay muchos salmos, el Salmo 103, el Salmo 98, que hablan sobre la soberanía del Señor, pero inicialmente me voy a apoyar en este Salmo 93.1 que dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firmeza, no se moverá. En este sentido, hermanos, quiero dejarles algunas ideas sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, en primer lugar, tiene que ver con la capacidad divina de gobernar, de cuidar y de preservar su creación más allá de lo que los humanos podamos hacer con ella. Entonces, Dios tiene cuidado, como lo dije al comienzo, y Dios en su inmutabilidad mantiene el control, el gobierno y la autoridad sobre todo lo que Él ha creado. En la actualidad, esto a los humanos nos confronta porque nosotros queremos ser los cuidadores del mundo ahora y aunque la idea no está mal de querer tener una mentalidad responsable sobre la existencia, pero ahora entonces aparecemos con camisetas que dicen salvemos al mundo, salvemos el agua, salvemos la naturaleza, salvemos al tiburón. En fin, creo que nuestra capacidad salvífica es una arrogancia. Nosotros lo que podemos hacer es cuidar, pero que vayamos a salvar, el que salva es el Señor. El que salva y restaura y endereza es el Señor. Entonces, en este sentido, hermanos, la soberanía de Dios, les voy a dar por lo menos 4 efectos de la soberanía de Dios. El primero, sobre todo lo que tú hagas, no hay suerte. No hay suerte. Que vamos a ver si con la ayuda de Dios me gano la lotería. No hay suerte en Dios. Dios te va a proveer a ti lo que tú necesitas y en el momento que tú necesitas. Dios va a cuidar de tu vida con exactamente lo que tú requieres y no va a haber más ni va a haber menos de lo que Dios tiene pensado para tu vida. Que tal vez tú digas, no, pero es que yo necesito en este momento algo más, algo diferente. No, espera. Espera porque en su sabiduría divina Dios sabe cómo cuidarte y cómo tratarte para que no te intoxiques con demasiadas cosas que tú pudieras tener o recibir de parte de Dios. En su momento Dios hará y Dios bendecirá y prosperará lo que son tus esfuerzos. Entonces no lo olvides, no hay suerte. Dice en Proverbios 16:33, la suerte está echada en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Uno podrá jugar a cosas y apostar y podrá hacer mil cosas, pero es el Señor el que bendice, es el Señor el que trae tu sustento, tu provisión. En segundo lugar, hermanos queridos, Dios gobierna sobre las naciones. En el Salmo 33:10 dice la Escritura, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Luego en el verso 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Entonces, aquí podrán pasar muchas cosas con el gobierno y podrán pasar circunstancias que de pronto a algunos no les gusta, a otros algo, pero más allá de eso, más allá de los príncipes de esta tierra, hay un Dios que responde por su creación.
Y hay un Dios que quita y pone reyes, lo dice la Escritura. Tenemos un Señor que frustra los consejos perversos de los gobernantes. Y eso ha pasado en mi país. Tenemos un presidente progresista que ha traído cualquier cantidad de ideas horribles en términos culturales, porque el progresismo es un movimiento político más orientado a lo cultural, a cambiar la cultura, que a lo político mismo. Pero en medio de todas estas situaciones que ha querido traer, sus propios consejos y sus propios diseños, desarrollos de políticas han chocado con ellos mismos y prácticamente entre ellos mismos se están haciendo como una muerte entre ellos mismos, un harakiri creo que es en japonés. El hecho es que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Entonces, por el gobierno que ustedes tengan, sea local, sea nacional, el que sea, oren por ese gobierno y oren que el Señor haga nulas las políticas que dañan y las políticas que traen perjuicio a la sociedad y que el Señor respalde las cosas buenas que hagan estos príncipes. Pero lo cierto, hermanos, lo importante es que Jehová gobierna sobre los reyes y tiene autoridad y dominio sobre todos estos príncipes. Hubo en Venezuela un presidente hace unos años que en su soberbia, creo que ustedes escucharon esto, él se creía como el divino emperador, era mucho más que Julio César y que todos estos augustos allí en la Roma imperial, y él en su soberbia dijo, te maldigo Israel, no sé si recuerdan a ese presidente. Y luego dijo, de lo profundo de mis entrañas te maldigo Israel. Y más se demoró en decir eso, que lo tomó un cáncer al estómago y lo destruyó, y no hubo tratamiento médico, no hubo ningún tipo de procedimiento quirúrgico médico que pudiera salvarlo, como a los 3 o 4 meses murió. Porque Dios está en control, hermanos queridos. Dios cuida de su creación y Dios va a cobrar cuentas con aquellos que quieren ensoberberse y ponerse en lugar de Dios. Y así hay muchos, hermanos queridos. También su soberanía, hermanos queridos, es sobre las decisiones humanas. Como lo dije antes, sobre tus proyectos, tus planes. Dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, piensa sus planes, piensa sus programas, sus proyectos. Pero luego dice, pero Jehová endereza sus pasos. Qué lindo. Así es de que piensa todo lo que tengas que pensar, sé una persona creativa, los que son artistas diseñen, piensen, hagan proyectos, sumen al reino. Pero encomiéndense al Señor para que el Señor enderece los pasos. Porque no todo lo que pensamos es bueno muchas veces, por más cristianos que seamos. No todo lo que a veces creemos, pensamos, diseñamos va a tener un efecto positivo. Entonces el Señor, dice la Escritura, el Señor endereza sus pasos. El Señor cuida de sus pasos. Y así, en esta soberanía de Dios sobre los hombres, es increíble cómo Dios interviene, cambiando circunstancias, guardando, protegiendo nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo restauración, aliviando nuestro corazón, porque tenemos un Dios que cuida de sus hijos y de sus hijos en particular como los creyentes. También, hermanos, sobre los animales, Dios cuida su creación. Dios cuida de la existencia. El Señor dijo en Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de nuestro Padre. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos una vez con un perrito. Un perrito tenía 4 meses más o menos, se llamaba Max. Era una fiera de perro enorme, era un schnauzer chiquitico, así hermoso, lindo ese perrito. Y le dio una infección en el estómago y esa infección le hizo que se le descompusiera el intestino y el estómago. Entonces ya el perrito ya no tenía posibilidades de vida. Su intestino, todo lo que comía salía directo y el perrito estaba ya muy mal. Habíamos pagado cerca de 300 euros en tratamientos médicos y los médicos no lo pudieron recuperar.
Entonces fuimos una noche con mis hijas, Laura, mis dos hijas mayores, a visitar a Max, y como a decirle hasta aquí llegamos, Max, porque ya no, el médico nos dijo este perrito hasta aquí llegó. Y sentí el Señor, vamos a orar por este perrito. Entonces le dije a mis hijas, pongan la mano debajo del vientre del perrito y oremos. Señor, ten misericordia de este animalito. Y si tú quieres sanarlo, sánalo, Señor. Y si no, ten misericordia y que pueda descansar, porque el pobre animalito estaba muy decaído. Y mis hijas estaban aún más afectadas, eran pequeñas, de 12 años, 13 años. Y lo cierto del caso es que a la noche siguiente, al día siguiente nos llamaron. Y dijeron, no, el perrito está bien, el perrito se levantó, está caminando, está brincando. Y entendimos que el Señor escuchó la oración sobre una necesidad de un animalito en particular. El perrito nos duró mucho tiempo, ¿no, Laurita? Ya después, por temas de movilidad, nos tocó regalárselo a otra persona, pero el Señor lo sanó. El Señor cuida su creación, el Señor también tiene cuidado de sus animalitos. Y así yo creo que entre ustedes hay muchas experiencias de cómo Dios cuida de los suyos y cómo Dios protege de su creación. Lo que quiero dejarles en claro con la soberanía de Dios, hermanos, es que Dios no ha perdido el control. Es que el Señor sabe, conoce lo que pensamos y lo que hacemos. Y Él está pendiente de nuestra realidad. Dice Job 42:2, hablando Job, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, que no hay necesidad que se esconda de ti. Y en ese sentido, entonces, hermanos, el gran reto de nosotros los cristianos, el gran llamado es conocerle y entenderle. Por ahora les di algunas ideas de lo que es conocer a Dios, pero el entenderle, eso no se lo podrá enseñar nadie. El entenderle, ese es un tema de cada uno de ustedes. Porque, hermanos queridos, miren, hubo hombres que conocieron a Dios, eran de familias pastorales increíbles. Carlos Marx, por ejemplo, era hijo de pastores. Otro de los grandes ateos del siglo XX, olvido ahora los nombres, y de hombres ilustres de pensamiento que eran de familias cristianas, conocieron de Dios, conocieron la Escritura. Hasta Carlos Marx alcanzó a componer algunos poemas sobre Dios, sobre Jesucristo. Conocieron la palabra, pero no lo entendieron. Y porque no lo entendieron, terminaron torciendo el camino. Y miren todos los líos que nos han dejado estos pensadores que han torcido el entendimiento del Señor. No basta con que conozcas sobre Dios, debes procurar entender a tu Dios. Y para entenderlo, mi hermano querido, mi hermana, para entenderlo, la única forma es, como nos expresa Isaías 57:15, no lo tengo en la pantalla, pero creo que lo podemos leer. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así de que si quieres entenderle, tendrás que vivir con humildad y quebrantamiento tu cristianismo. Tendrás que aprender a apoyarte en el Espíritu. Tendrás que aprender a confiar, por difícil que sea el tiempo, en las promesas del Señor y en quien lo ha dicho, y esperar en su soberanía, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque Él les ama entrañablemente. Tanto es su amor que dio a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos redimidos de tanta maldad, de tanta maldición, de tanta destrucción. Dios espera que le visitemos en humildad, que le visitemos en quebrantamiento y que tengamos un corazón totalmente doblegado ante el Señor para que le podamos entender. Ahí es cuando nacen los adoradores y los hombres y mujeres entendidos en los planes del Señor.